Buen día a todos, bienvenidos a nuestra escuela bíblica. Ya terminamos nuestras vacaciones y ahora vamos a retomar las clases de nuestro curso. En esta ocasión vamos a estudiar a San Pablo. Espero que tengamos tiempo suficiente para leer. Para conocer la palabra de Dios hay que leerla, hay que meditarla, reflexionarla y escuchar las guías, ¿verdad? Así que vamos a comenzar a ver se puede llamar cartas paulinas, se puede llamar corpus paulino, obra paulina. Son varias cartas. De todas las cartas que están aquí escritas, la mayoría son de San Pablo. Unos dicen que 13, otros dicen que 7. Pero nosotros vamos a ir viéndolo así poco a poco, ¿verdad? Entonces, el primer texto que vamos a ver es su conversión o su vocación, porque él era un creyente, ferviente, apasionado, fanático, extremo, radical. San Pablo va a ser así un hombre muy estudioso de la palabra de Dios, muy estudioso de la ley. Era un judío, pero se va a hacer cristiano, ¿verdad? Y vamos a ver el momento en que cambia su vida y escucha por primera vez a Jesús directamente. Tiene una revelación, ¿verdad? Tiene un encuentro, ve una luz. No es que vea el rostro de Cristo, pero ve una luz. Pero esa luz, pues Jesús dice: yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a apoyarnos mucho en las cartas de San Pablo. Vamos a tratar de verlas todas. Y también vamos a leer un libro muy importante que se llama El Libro de los Hechos de los Apóstoles. Tal vez veamos algunos pasajes, porque el personaje principal del Libro de los Hechos de los Apóstoles es San Pablo, más que San Pedro. San Pedro comienza, pero ya en el capítulo 9 aparece Pablo. En el capítulo 8 se habla de Saulo. Y se acaba hasta en el capítulo 28 con San Pablo, este Libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, lo más recomendable es que yo agarre el libro, yo lea el Hechos de los Apóstoles, 28 capítulos, así seguido, como una narración, como una historia, como una novela, y después ir leyendo los libros que vamos a ir mencionando en las clases. Ustedes igual pueden leerlo con el orden canónico que trae el Nuevo Testamento. Carta a los Romanos, las dos cartas a los Corintios, la carta a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, Tesalonicenses, y así, cartas a Timoteo, a Tito, a Filemón. Todas esas cartas son paulinas, aunque actualmente dicen que no todas son de San Pablo. Pero es normal, la ciencia avanza, progresa, hay descubrimientos nuevos, y hay que ser humildes para aceptar los cambios. Sirve que se conocen mejor las cosas, ¿ok? El tema de hoy, para entrar así ya en materia, es esta: la conversión de San Pablo. Pero la conversión de San Pablo aparece por primera vez en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9. Y después se repite más adelante en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles. Y luego en la carta a los Gálatas lo vuelve a decir, cómo fue su conversión, su vocación. Personalmente él lo comparte con su auditorio, con la gente que lo lee, porque son escritos. ¿Sí? Entonces, las dos bases bibliográficas que vamos a usar es el Libro de los Hechos de los Apóstoles y la carta de San Pablo, las cartas de San Pablo. Esa es la bibliografía básica, elemental, primaria, etc. No lo podemos saltar.
Podemos comprar libros y leer comentarios, pero lo más fiel, lo más auténtico es leer estos escritos que vienen aquí, ¿verdad? Para algunos es difícil, pero pues la escuela es bíblica y tenemos que leer la Biblia, ¿verdad? Ahí está, miren. Ahí está el texto. Del 1 al 31 vamos a tratar de leerlo todo. Es casi la mitad del capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice así: Saulo, respirando amenazas contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo para llevar presos a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor, que encontrara hombres y mujeres. Iba de camino y ya cerca de Damasco, cuando de repente lo deslumbró una luz que venía del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Contestó: ¿quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Lo pueden ver en su Biblia, ¿verdad? Yo esto lo saqué de una Biblia en la computadora, pero lo pueden leer aquí en la Biblia que tienen, en la Biblia de la Iglesia de América, en la Biblia de Jerusalén, o en la que tengan. Se puede leer, ¿sí? Aquí en el versículo 3 dice: pero yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, lo envolvió de pronto una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Vean el nombre de Pablo. También el nombre de Pablo va a ir transformándose. Aquí aparece como Saúl, 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 luego Saulo, Saulo, Paulo, Pablo. Es ya conformado el nombre, ya es el nombre final, Pablo. ¿Ok? Hasta el nombre va a evolucionar, no nada más la persona, sino hasta el nombre de este personaje. ¿Sí? Entonces, Pablo persigue a los cristianos y no lo hace porque quiera, sino porque tiene cartas. Las autoridades religiosas lo envían, le dan el poder de perseguir a los cristianos, porque ese grupo era una amenaza y los judíos quieren exterminarlo, quieren acabarlo. ¿Sí? Entonces ahí va Pablo. Podemos nada más hablar del texto. En la meditación viene algunos puntos así importantes para explicar. Él va a Damasco, ¿sí? Está en el camino y se cae de la tierra, se golpeó. No sabemos si iba en caballo, iba en camello, quién sabe en qué iba. La mayoría de la gente piensa que iba en caballo. Sí, lo envolvió en la luz, venía del cielo y cayó en la tierra. Y cuando se cae, oye una voz. La voz dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Pablo? A los cristianos. El grupo de cristianos, cuando se reunían, se identificaban como el camino, los que están en el camino, ¿verdad? Todavía no se llamaban cristianos. Nosotros ahorita hablamos de cristianos, pero en aquel tiempo eran los del camino. En este momento eran los del camino. Después se van a llamar cristianos. Allá en Antioquía van a comenzar a identificarse como los cristianos. Es igual como los símbolos. Dicen que el primer símbolo no era la cruz, tal vez era el pez. Del pez tal vez sea el pelícano. Del pelícano ya a lo mejor será la cruz, y ya se quedó la cruz. Por eso algunos en sus carros ponen allá un pececito, ponen Cristos, ponen algunos a un pelícano, ¿verdad? Porque dicen que el pelícano, cuando ya no tiene que darle a sus polluelos alimento, la mamá se pica aquí, se corta aquí y le da su corazón, para que los animalitos vivan aunque ella se muera, ¿verdad? Así cuentan que así son los pelícanos.
Los peces pues son pescadores de hombres. La multiplicación eucarística de los panes es 5 panes y 2 peces, etc. Por eso usan el símbolo del pez. Pero el símbolo más fuerte es la cruz, porque el poder de Dios se manifiesta en la cruz del Calvario, y eso lo tenemos que saber. Entonces ahí está Pablo. Vean cómo Jesús se va a identificar con los perseguidos, ¿verdad? Pablo persigue a la iglesia, Jesús es la iglesia es Jesús. Ahora levántate, entra en la ciudad y ahí te dirán lo que debes hacer. Los acompañantes se detuvieron mudos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Pablo escuchaba la voz y veía una luz. Ellos no escuchan a nadie. Escuchan la voz pero no ven a nadie, dice el texto. Saulo se levantó del suelo y al abrir los ojos no veía. Lo tomaron de la mano y lo hicieron entrar en Damasco, donde estuvo 3 días ciego sin comer ni beber. 3 días ciego. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. En una visión le dijo al Señor: Ananías. Respondió: aquí me tienes, Señor. Ananías. ¿Sí? Y el Señor le dijo: encamínate a la calle mayor y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Lo encontrarás orando. En una visión, Saulo contemplaba a un tal Ananías que entraba y le imponía las manos, y en ese momento recobraba la vista. Ananías tiene una visión, Dios le revela lo que va a hacer, va a buscar a Saulo. Saulo tiene una visión donde le revela a Dios que va a ver a un tal Ananías. Los dos en el mismo momento, en el instante mismo, tienen esa revelación. Ananías respondió: Señor, he oído mucho hablar de ese hombre y contar todo el daño que ha hecho a los consagrados de Jerusalén. Ahora está autorizado por los sumos sacerdotes para arrestar a los que invocan tu nombre. Le contestó el Señor: ve, ese es mi instrumento elegido para difundir mi nombre entre paganos y reyes e israelitas. ¿Sí? Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Esto es importante que lo escuchemos. Jesús ya le dijo a Pablo todo lo que va a sufrir por el nombre de Jesús. Esto es bueno que lo escuchemos, porque actualmente estamos queriendo hacer un poquito nuestra religión un poco light, una religión facilona, una religión sin exigencias. Y el texto nos recuerda que Cristo vivió así, ¿verdad? Por amor, cargará la cruz, y por amor nos manda igual a nosotros cargarla, ¿sí? Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo: Saulo, hermano, me envía el Señor Jesús, el que se te apareció cuando venías por el camino, para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos como unas escamas, recobró la vista, se levantó, se bautizó, comió y recobró las fuerzas, y se quedó unos días con los discípulos de Damasco. Muy pronto se puso a proclamar en las sinagogas que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Sí? Vean cómo aquí el texto nos habla de esta experiencia. Por eso cuando tenemos retiros, tenemos así reuniones espirituales, siempre nos hablan de un encuentro con el Señor. Vean cómo es el encuentro de Pablo. Es fuerte, es violento, es una caída. Queda ciego, escucha voces, 3 días sin comer. O sea, el encuentro con Jesús de Pablo va a ser un encuentro difícil, rudo, no sé si salvaje, ¿verdad? No fue un encuentro así tan bonito, con paciencia y que fue un encontronazo, ¿verdad? Pero Saulo iba ganando fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, afirmando que Jesús era el Mesías. Pasados bastantes días, los judíos decidieron eliminarlo. Sus mismos paisanos quieren eliminarlo, quieren matarlo, pero Pablo se enteró de su plan, y como los judíos custodiaban las puertas de la ciudad día y noche para eliminarlo, una noche los discípulos lo descolgaron por el muro escondido en una canasta. Al llegar a Jerusalén intentaba unirse a los discípulos, pero ellos le tenían miedo porque no creían que fuera discípulo.
¿Por qué? Porque Pablo había perseguido a los cristianos y se escondían de Pablo, le tenían miedo. Ahora ven que Pablo ya habla de Jesús y no le tienen total confianza, dudan de él, ¿verdad? Por eso habla aquí el texto. Bernabé, haciéndose cargo de él, se lo presentó a los apóstoles y él les contó cómo había visto al Señor en el camino, cómo había hablado y con qué franqueza había anunciado en Damasco el nombre de Jesús. Saulo se quedó en Jerusalén, moviéndose libremente, anunciaba valientemente el nombre de Jesús, conversaba y discutía con los judíos de lengua griega, pero estos tramaban su muerte. Los hermanos, al enterarse, lo acompañaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. La iglesia entera de Judea, Galilea y Samaria gozaba de paz, se iba construyendo, vivía en el temor del Señor y crecía animada por el Espíritu Santo. ¿Sí? Hasta aquí el texto. Vean que el texto es mejor que estos comentarios que les voy a decir. Comentarios los podemos encontrar en internet, en YouTube, donde ustedes gusten. Ahorita hay muchas explicaciones. Pero lo más genuino, lo más auténtico es escuchar el texto y basarnos en el texto. Dice, desde el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, aparece Saulo, un fariseo devoto educado en el cumplimiento riguroso de la ley, que coherente con su formación religiosa quiere destruir lo que le parece un peligro para la fe judía. Por eso persigue a los cristianos. ¿Verdad? En el capítulo 8 aparece Saulo y aparece cuando apedrean, lapidan a Esteban. A Esteban lo matan y la ropa que le quitan a Esteban lo ponen a los pies de un joven llamado Saulo. Así dice el texto, ¿Sí? Allá en el capítulo 8:1 dice, Saulo aprobaba su muerte. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria, a excepción de los apóstoles. Ahí está Saulo viendo cómo lapidan a Esteban. ¿Sí? Ok, entonces vean esto, es bonito leerlo, entenderlo así. Ahora vemos a Saulo que, convencido de estar haciendo lo correcto para salvaguardar su fe judía, se dirige a Damasco para seguir persiguiendo a los del camino. Acuérdense, así van a identificar, así van a reconocer a todos los creyentes en Cristo, los del camino. De hecho, en la Iglesia Católica hay un movimiento fundado, creo que por un español o mexicano, no sé, un tal Argüelles, que se llama El Camino. Es un movimiento, como movimiento de pandillas, como movimientos de cursillos, etc. Y así le llama a este señor El Camino, catecumenal. ¿Verdad? Es un grupo que, no sé qué tan grande esté ahorita, es un grupo que usaba la Biblia Católica, y un diccionario de León Dufour. Creo que es un diccionario bíblico, teológico, donde vienen explicando términos, conceptos de la Sagrada Escritura y de la teología. Bueno, muy bien. Entonces, ahí está Pablo metiendo a la gente en la cárcel. Ahora lo vemos que, convencido de estar haciendo lo correcto para salvaguardar su fe judía, se dirige a Damasco, persiguiendo. ¿Sí? Entonces, uno de los elementos decisivos para Saulo es el diálogo, ¿verdad? Pablo cae en tierra. Pablo hace preguntas, ¿sí? Y escucha una respuesta. Fue algo breve, pero iluminador y transformador. Y aquí Pablo, el que ha sido más fuerte que él, es el mismo a quien Pablo perseguía. Ahora Jesús va a perseguir a Pablo, no lo va a dejar en paz, ¿verdad? Perseguía a los cristianos, ahora él no va a dejar de hablar de Cristo, de Jesucristo, ¿sí? Los del camino son Jesús, Jesús es ellos, ¿verdad? Porque le dice a Pablo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Esa iglesia que perseguía a San Pablo era Jesús. Jesús se identifica con su iglesia. Por eso cuando muere un cristiano, un creyente,
un evangelizador, alguien que enseña pues la palabra de Dios, se le dice mártir, o sea, testigo del evangelio, testigo de Jesús. Aunque mártir ya sabemos que es alguien convencido, con criterios que nadie lo puede cambiar. Nadie puede cambiar a un mártir, a un testigo, porque está firmemente anclado en sus convicciones de fe. ¿Sí? En adelante este diálogo será un elemento decisivo para todo lo que haga y reflexione el nuevo converso. Pablo se deja conducir por Ananías, uno de los de Cristo, recupera la vista, se deja ayudar por los hermanos, ¿verdad?, que lo salvan de las amenazas de los judíos, pues ya ves que lo bajan de una ventana y lo llevan a otro lugar. Pablo predica en Jerusalén con la aprobación de los apóstoles. Su tarea es dentro de la iglesia, sus padecimientos tienen sentido solamente unidos a los de Cristo para completarlos en Él y que la iglesia crezca y se desarrolle hasta la estatura de Cristo. ¿Sí? Ni las dificultades sufridas por la perplejidad de los cristianos que no alcanzaban a creer, el que los perseguía era ahora uno de ellos, ni las persecuciones por parte de los judíos detendrían a Pablo su carrera de predicar a Cristo. ¿Sí? Acuérdense como dice en Gálatas 2, murió Cristo, murió Pablo, y ahora el que vive es Cristo. Pablo ya no vive, es Cristo quien vive en mí, dirá San Pablo. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué meditación podemos tener aquí? Las meditaciones pueden ser bastantes, pero aquí vienen algunas. Ante la grandeza de esta experiencia de conversión de este apóstol, nosotros nos podemos sentir pequeños porque no hemos tenido una experiencia así tan dramática, tan fuerte como la que tuvo San Pablo. Nuestras experiencias son pequeñas, son así sencillas. Algunos hemos tenido una experiencia muy fuerte para acercarnos más a Jesús. Algunos hemos requerido de un golpe para que nos acerquemos a Jesús, ¿verdad? Por lo tanto, aquí vemos cómo Dios se portó grande con este apóstol, porque de ser perseguidor lo hace un apóstol, un enviado a predicar su evangelio. Por lo tanto, la conversión de San Pablo es un modelo, es un prototipo, es un paradigma para nosotros. Ha sido modelo para muchos, ¿verdad?, que se han convertido en épocas diferentes. Él es el apóstol de los gentiles, o sea, de los paganos. Él es un apóstol que ha tenido una conversión modelo para todas las generaciones. ¿Por qué? Porque en él se dan rasgos fundamentales de una verdadera conversión. ¿Sí? Se encuentra con Jesús resucitado, ¿sí? Tiene una experiencia fuerte con Cristo, ¿sí? Le cambiará la vida. Él siente que es Cristo el que vive en él. De ser una persona tan alejada, ahora es la persona muy cerca de Jesús. ¿Okay? Acuérdense, unas características para sentirse un apóstol es haber tenido un encuentro con Cristo muerto y resucitado. ¿Okay? Sentir que Él es el que nos envía por medio de las autoridades, en nuestro caso, pues de la iglesia. ¿Sí? Pablo nos da testimonio de fidelidad porque es coherente. Él, cuando era fariseo judío, era coherente con sus creencias, predicaba eso, lo defendía, era hasta fanático, ¿verdad? Era una persona así entregada de cuerpo y alma, y ahora como apóstol será igual, fiel en sus criterios, en sus principios, ¿sí? También da testimonio de docilidad porque él obedece las indicaciones que le dio Jesucristo, escucha, ¿verdad?, permite que sea conducido. Va a sufrir por Cristo, va a sufrir frío, hambre, peligros, golpes, cárceles, etc. Pero va a decir, ¿quién me va a apartar del amor de Cristo? Nadie.
O sea, no va a perder la autoestima, no va a perder el amor propio, no se va a achicopalar, no se va a complejar. Y aquí me corrieron, aquí me insultaron, aquí no, ya me voy mejor a mi casa. En mi casa no hay problemas, ¿para qué voy a la iglesia? Etcétera. Pablo nos enseña que todo eso lo supera. No se agüitó por los conflictos. Nos da testimonio de coherencia, ya que su experiencia con Dios no se queda como algo impactante y lejano, sino que vuelve continuamente a esa experiencia decisiva para sacar algo nuevo para cada momento de su vida. Por eso él cuenta sus experiencias, ¿verdad? Por lo tanto, Jesucristo va a ser fuente inagotable de vida pastoral para este hombre y para toda su vida. Él da testimonio de pertenencia a la iglesia. Su encuentro con Cristo le dejó la certeza de la intimidad, de la unidad entre Cristo, y va a ver que en Cristo hay iglesia, hay una iglesia convocada, reunida, y el centro es el Señor Jesucristo. Por eso la iglesia cristiana pues es la iglesia católica, siempre lo ha sido. Actualmente, quizás hace unos 40, 50, 60 años, 80, comenzaron a surgir iglesias cristianas, pero separadas. Eso nos tiene que llamar la atención y nos tenemos que dar cuenta. ¿Ok? Nos bautizamos en el nombre de Cristo con agua y el Espíritu Santo. Y Cristo dijo, bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, la iglesia continúa con esa enseñanza y esa tradición. ¿Ok? Por lo tanto, las actividades misioneras de San Pablo las vamos a encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en sus escritos, o sea, en las cartas paulinas. San Pablo nos enseña a vivir en la iglesia con los que son de Cristo para la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces, es muy interesante conocer la personalidad de este hombre. Ha sido muy criticado, pero nosotros podemos repetir lo que escuchamos de otras personas. Pero lo más honesto, lo mejor es acercarnos y leer las cartas y ver lo que dicen. Y luego apoyarnos de explicaciones de gente que sabe más, que ha estudiado más, que tiene una fe, ¿verdad? De gente, pues, que nos pueden enseñar. ¿Sí? La iglesia busca eso. Es celosa, es guardián de las enseñanzas, de la ortodoxia, y es bueno conocer, ¿verdad? Entonces, pues nosotros le pedimos a Dios que nos ayude, que lleguemos a tener una experiencia de encuentro fuerte, de luz, de su palabra, como lo tuvo Pablo, ¿verdad? Que nos transforme la vida, que nos renueve, que nos transforme, que nos envíe, que nos ayude a tener experiencias como tuvo San Pablo, que nos haga apóstoles como ese hombre que se llama Pablo. Él va a dialogar con Pedro, él va a ser obediente a Pedro, aunque una vez le va a llamar la atención a Pedro, ¿verdad? Porque las autoridades a veces necesitan llamadas de atención, ¿verdad? Pero así va a ser este hombre, San Pablo, que se va a dar cuenta que vino para servir. ¿Sí? Pidámosle al Señor que renueve nuestra conciencia para que pertenezcamos así alegremente, con alegría, a esa iglesia de Cristo. ¿Sí? Pidámosle que nos siga renovando con su palabra, que nos acerquemos a conocer al Señor por medio de los escritos paulinos también. ¿Ok? Pues ánimo, que Dios los bendiga. Aquí terminamos la clase, la primera clase. Ojalá que les ayude. Buenas noches, adiós, hasta la vista.